En 7NN prenem la paraula i ho fem de la mà de J. Martínez. Él es organólogo, musicólogo y medievalista. Vamos a hablar de dos cosas diferentes. Por un lado, una exposición sobre instrumentos recuperados y por otro lado, un libro que has recopilado. J, bienvenido aquí a nuestro programa. Hola, bien hallado. J, vamos a hablar primero del libro, ¿vale? Es un libro sobre la reconstrucción de los instrumentos musicales de la época de Alfonso X el Sabio. Estamos hablando de más de 700 años. Sí, es una reconstrucción, digamos, de instrumentos que aparecen en la obra de Alfonso X el Sabio. Toda esta obra que se generó en su scriptorium. Yo me he dedicado a documentar esos instrumentos primeramente y luego hacer el trabajo de ver cómo se podrían reconstruir y una vez reconstruidos pues ver cómo los hacemos sonar. Para hacer un trabajo tan arduo como este y tan bonito, ¿no? Habrás tenido que encontrar luthiers, habrás tenido que buscar gente especializada en estos temas, ¿no? Porque no cualquiera puede hacer un instrumento antiguo y que suene como debería de sonar, ¿no? Sí, de hecho cuando comencé el proyecto hace ahora 20 años, pues había muy poquitos, o yo conocía muy poquitos luthieres dedicados a la reconstrucción de estos instrumentos medievales. Poco a poco pues se ha ido abriendo, digamos, esa relación con otros luthieres de toda Europa además. Y bueno, pues para poder hacer ese trabajo de esa reconstrucción, algunas veces no son luthieres, son simples artesanos, pero que también pueden reconstruir el instrumento o el artilugio sonoro que tú necesitas, pues digamos dirigidos, ¿no? por mi gusto o por mi estudio. Toda la obra musical sobre la que tú te basas para hacer esta recuperación es las cánticas de Santa María, ¿no? Es decir, a partir de ahí, que es donde tú vas a beber, ¿no? La música antigua, es donde tú empiezas a diseñar tu trabajo y a ver qué cosas puedes recuperar de allí, ¿no? Sí, toda la música pertenece a estos códices de las cánticas de Santa María, digamos que es la obra musical de Alfonso X el Sabio. Pero los instrumentos que interpretamos están representados además en libros de leyes también, en libros de astrología, en libros de piedras preciosas, libros de juegos. Todos los libros en los que aparecen miniaturas o iluminaciones pues han sido los que yo he estado, digamos, observando y aparecen instrumentos en todos estos, aunque la obra musical ciertamente pertenece toda a las cánticas de Santa María. J, ¿cuál es el valor que tienen esta música y estos instrumentos y esta investigación? Pues para mí tiene un valor sobre todo patrimonial, ¿no? Para compromiso con digamos nuestra historia pasada, que tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla y de alguna manera pues eso, poner en valor todo aquello que sea positivo. En concreto a mí Alfonso X el Sabio me parece un rey que culturalmente fue pionero en su época y fue además el precursor del humanismo que luego se va a desarrollar en el Renacimiento. Y creo que no se le ha hecho en este homenaje que acabamos ya de terminar, ¿no? De sus 800 años de su nacimiento, creo que no se le ha hecho el justo homenaje, digamos, pues desde el punto de vista de las administraciones, de los que nos dirigen. Pero creo que es importante que, bueno, nosotros con nuestro grano de arena podamos exponer esta parte musical asociada a él y a su obra. El libro Instrumentario Musical Alfonsí, que es el que has presentado, bueno, pues evidentemente cuenta con el apoyo de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Las instituciones hasta cierto punto, bueno, pues si tienen que poner dinero en un libro lo ponen, pero la pregunta, ¿va más allá esto
o sencillamente se quedan en el primer nivel? Es decir, hay idea de hacer conciertos, porque sí que el proyecto este está enmarcado dentro de las actividades que tenéis vosotros en el Centro Internacional de Música Medieval. ¿Existen conciertos, actividades que aúnen las actividades de este libro? Sí, por supuesto. O sea, el trabajo surge todo por mi interés en reconstruir el sonido de la Edad Media, porque yo empiezo a tocar música medieval y en ese momento los grupos no utilizan réplicas de instrumentos medievales, utilizan instrumentos folclóricos o renacentistas o barrocos. De esta manera yo empiezo a reconstruir estos instrumentos también para reconstruir la música, para poder acercarme a ella. Entonces todos los instrumentos se reconstruyen entre otros criterios con la idea de que todos cumplan la función que tiene que cumplir un instrumento musical, que es la de hacer música. Claro, una vez que están todos reconstruidos, lo que toca es hacerlos sonar y hacerlos sonar en consono, además en un grupo. Para eso formé un ensemble que se llama Ensemble Alfonsí también, pues en homenaje a Alfonso X el Sabio, en el cual ponemos en práctica todos estos instrumentos y bueno, pudiendo llegar a tener en el escenario hasta 45 instrumentos. La música tradicional y el folclore también calculo que será básico y fundamental, ¿no?, para complementar de alguna manera tu trabajo de investigación, ¿no? Sí, es de una de las fuentes de las que bebo, pues además de la arquitectura que existe en los edificios, ¿no? La decoración de la arquitectura, quería decir, las imágenes de los manuscritos. Y luego, por supuesto, dentro de nuestro folclore, de nuestra música tradicional, han quedado un montón de pistas que nos dicen de qué manera puede reconstruirse un instrumento, tocarlo, afinarlo, cómo se puede acompañar con otros instrumentos, pues porque ya la tradición nos ha dicho que casan, que se llevan bien. Jota, tú naces en Madrid, cursas estudio de canto, guitarra, música, armonía, en definitiva, a partir de ahí, pero yo te pregunto, ¿por qué esta fijación en la música antigua? Pues caigo en ella casi por accidente, que digo yo, porque empiezo a sustituir a un amigo. Yo estaba tocando en esa época sobre todo música tradicional y además muy castellana. Y bueno, de repente conozco el gran mundo de la música antigua y particularmente el de la música medieval y me engancha muchísimo, me enamoro. De hecho dejo prácticamente de interpretar otro tipo de instrumentos y de repertorios y me embarco en esa carrera, ¿no?, de conseguir estos instrumentos y de ver cómo suenan y tocar además sus repertorios coetáneos a estos mismos instrumentos. ¿Haces lo que realmente te gusta, que es desarrollar esta labor? Pero desde el punto de vista nuestro, ¿vale? Podemos llegar a pensar, pero esto da para vivir. Es complicado, ¿no? Me imagino, o está bien. Yo hago lo que me gusta desde que me levanto hasta que me acuesto y por eso me considero súper afortunado y muy dichoso. O sea, porque tú también das las clases y sí, todo eso, ¿no? Que es un complemento a todo lo otro, ¿no? Pero está todo relacionado con este proyecto mío. O sea, no doy clases en un conservatorio, por ejemplo, ni en un colegio o instituto. Doy clases particulares a gente que quiere tocar estos instrumentos y luego, pues sobre todo, preparar conferencias, publicaciones, preparar conciertos, que hacemos bastantes y al final digamos que todo el tiempo que dedico a este trabajo es tiempo que dedico para mí, ¿no? Y es apasionante y muy, muy, muy emocionante. ¿Y se puede vivir de ello? Bueno, se puede vivir, yo vivo. Unas veces mejor, otras veces peor, porque bueno, la música es dura. Como todos. Claro, la música es dura, pero bueno, cualquier empresario, digamos, o cualquier persona que decide montar un negocio, por mucho que le guste el negocio, tendrá épocas de vacas gordas que dicen, ¿no? Y otras de vacas más flaquitas. Vale, tú eres el fundador del Ensemble Alfonsí. Cuéntale a la gente qué es esto.
Es una formación de especialistas en música antigua que lo que hacen o lo que yo de alguna manera les incito a que hagan es tocar estas réplicas de los instrumentos alfonsíes, ¿no? Que es el nombre que yo les he puesto. Es gente muy valiente, o sea, porque algunos de ellos son grandes especialistas en música medieval, incluso en los instrumentos que tocan, pero no habían tocado antes estas réplicas que yo de alguna manera les exijo tocar, ¿no? Si quieren formar parte del proyecto. Y con este ensemble, pues lo que hacemos es poner en práctica estos instrumentos, además tocando repertorio de Alfonso X el Sabio. Y además, a aquellos sitios donde terminamos llegando a tocar, si existiese alguna cantiga, que son 427 las que se quedaron compuestas, que hable del lugar donde estamos tocando, pues también se la interpretamos, como hemos hecho en Sagunto, por ejemplo, hemos hecho en Requena, hemos hecho en Elche y en Valencia, hablando así de ciudades más o menos próximas a nosotras. Últimamente se ha llevado a cabo una exposición que me gustaría que le dijeses al público la importancia que tiene. Es una exposición muy importante porque se ha hecho desde Toledo, creo que es la ciudad que más hincapié o que más impulso le ha dado a este 8º centenario del nacimiento de Alfonso X. Se organizó una exposición universal en la cual había obras impresionantes, obras que no habían salido, algunas hace muchas décadas de su lugar donde están conservadas. Y como no, había una parte musical para representar, digamos, pues esta vertiente que precisamente el rey amaba muchísimo, que era la música. Y se nos invitó al Centro Internacional de la Música Medieval pues a exponer allí pues 25 instrumentos de los 75 que hemos reconstruido en torno a esta obra alfonsí. Para nosotros fue muy importante, desde luego, ¿no? Este hito que de repente todo el trabajo de estos, cuando nos hicieron esta propuesta casi 20 años ya, pues que de repente pudiese ser expuesto y ser presentado a toda Europa, porque ha habido visitantes de toda Europa en esta exposición universal sobre Alfonso X. Y visitantes ilustres, porque estuvieron los reyes de España, ¿no? Sí, los reyes de España estuvieron inaugurando la exposición y precisamente se pararon un poco ante los instrumentos, porque la verdad es que son, aparte de instrumentos musicales, son algunos de ellos auténticas obras de arte, son muy bonitos. Y claro, le llamó la atención y preguntó ¿de dónde vienen estos instrumentos? Y le dijeron pues de allí, de un centro de música medieval que hay en Valencia. El centro instrumentos musicales que hay en Valencia, que realmente está en Simat. Sí, ahora digamos que la mayoría de las actividades las hacemos en el monasterio de Santa María de Simat de la Valldigna. Y bueno, en principio allí estamos haciendo conciertos y estamos haciendo algunos cursos presenciales y se han hecho también algunas jornadas y también un festival que estamos haciendo para público familiar en torno también a la Edad Media, no solamente con la música, sino también con teatro y un poco de artesanía y actividades así familiares que se nos van ocurriendo. El monasterio de Santa María de Valldigna, ¿no? de Simat. Es un lugar, yo lo conozco perfectamente, mágico, encantador, que gracias a quien sea, ¿no? se ha reconstruido, porque estaba en manos particulares, servía de almacén de naranjas. Bueno, y hoy vas y no tiene nada que ver. Se ha recuperado también el claustro, con lo cual, pues bueno, tiene un encanto que desde aquí recomiendo a quien no lo conozca su visita. Sí, es un sitio muy, muy encantador para nosotros. También quedamos prendados de él la primera vez que lo visitamos. Y bueno, todo el trabajo de los últimos años, porque claro, ahí se llevan muchos años haciendo trabajos, pero el trabajo de los últimos años pues hay que agradecérselo a la Generalitat
pues por hacer ese empuje, y también a la mancomunidad del Valle de la Valldigna, que pues reúne a 3 pueblos que son Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna y Barx, que de algún modo también han creído en el potencial que tiene el monasterio, no solamente desde el punto de vista turístico que lo tiene, sino también desde el punto de vista de un centro cultural, ¿no? Un lugar en el que pueda de alguna manera proponerse actividades, ¿no? Y descentralizar muchas veces pues esa actividad cultural que parece que solo puede estar en las grandes ciudades, pero también puede haber grandes cosas en pequeños municipios. Entonces tienen una programación de todo el año y dentro de toda esta programación pues está nuestra propuesta medieval. Es importante, Jota, que en ciudades, pueblos de interior, Simat está relativamente muy cerca de la playa, que lo que tú has dicho, es decir, que se quite el tema, que no es que sea malo, pero bueno, el sol y playa, es decir, para que tenga una oferta complementaria para gente que venga del extranjero, para gente que pueda bueno, pues visualizar todos este tipo de actividades, y que realmente que la gente en los municipios, como bien has dicho, estas 3 poblaciones, crean el potencial del turismo de interior y en el turismo cultural. Es muy importante para vosotros. Sí, es muy importante. Además, desde pues prácticamente toda la última década hacemos muchos trabajos, tanto Mara Aranda, que es la directora del centro, como yo, hacemos muchos trabajos relacionados en muchos casos y en muchos ayuntamientos más con el área de turismo y de cultura que con el de cultura, digamos, porque ya se van uniendo, ¿no? Incluso más cercano muchas veces estas propuestas como a la necesidad que tiene el público de una experiencia digamos turística un poco más allá, pues como decías, de ir a la playa, está claro, pero también de ir a un monumento y visitarlo, cuando a lo mejor puedes ir a ese monumento y además de la visita te puedes llevar música en directo de ese monumento o de la música de la época de ese monumento. Jota, estos 75 instrumentos recuperados, me imagino que los habréis recuperado a raíz de visualizar láminas antiguas, dibujos antiguos, ¿no? Y a partir de pequeños dibujos habréis puesto en marcha ese proyecto de recuperación, ¿no? Sí, todas estas instrumentos están representados en iluminaciones, en miniaturas que están en los códices alfonsíes, y primero ha habido que encontrar todos estos porque son imágenes muy pequeñitas. O sea, yo tuve que estar en la biblioteca del Real Monasterio del Escorial y la Biblioteca Nacional de España viendo estos facsímiles de estos códices porque los originales no se pueden ver, están ya muy viejos y algunos en muy mal estado. Y nada, con una lupa, pues ampliándolos a ojo, buscándolos y luego ya consiguiendo imágenes digitales de gran resolución para ampliarlas. Y nada, a partir de ese dibujo, pues lo primero es hacer un plano y después pues ir buscando materiales y la persona que pueda reconstruirlo. Y yo te pregunto, ya tenemos el dibujo, ya tenemos el plano, hemos buscado a un artesano que nos dice que sí, que va a hacerlo. Evidentemente, un instrumento manual debe ser caro, ¿no? Esto, ¿no? Sí, son muy caros y de hecho la inversión económica que hay en el proyecto es muy grande y ha sido una iniciativa nuestra privada, o sea, no hay apenas ayuda, simplemente pues tres amigos luthieres sí que nos han cedido algunos instrumentos porque querían estar querían formar parte del proyecto y de la colección, pero la mayor parte de los instrumentos ha habido que comprarlos, pagarlos y algunos muy caros, muy caros. ¿Y qué tipo de materiales utilizáis, si se puede decir? Sí, la mayor parte de los instrumentos son de madera. La madera, digamos que es el material rey de distintos tipos. Pues para instrumentos de viento, maderas de árboles frutales, que son así un poco más blandas, más fáciles de trabajar y agujerear. Y para instrumentos pues de cuerda,
así más grandes, pues son maderas un poquito más duras, ¿no? Como el arce o incluso el nogal. Porque cuando vamos al tema de guitarras, siempre decían, las mejores son las de Palo Santo, son de no sé qué, tal. ¿Vosotros tenéis algo que esta es la mejor madera para trabajar o sencillamente el artesano es el que decide? Claro, el artesano ya tiene bastante experiencia y sabe qué maderas pueden funcionar bien. Y otra cosa que hacemos, claro, es respetar maderas que sabemos que estaban en el siglo XIII en la península, porque algunas maderas de las que se utilizan ahora para construir instrumentos son maderas tropicales y que en esa época todavía no se conocían aquí. Entonces nos centramos mucho en eso. Hay otros materiales, son la piel, por ejemplo, la tripa, el hueso, materiales en general así como muy de reciclaje. Que decimos Bueno, ahora. por decir una... bueno, pues es un chiste que suele pasar, ¿no? Es decir, tenéis que visualizar bien todo porque es como cuando sale una película de Cristóbal Colón, sale un señor con un reloj que se le ha escapado al director. Pues estas cosas hay que hacerlas bien hechas, ¿vale? Y evidentemente con la seriedad que tiene este proyecto, pues bueno, es algo que lo tendréis en cuenta. Yo lo que me sorprende de ti, Jota, es que empiezas en 2004 a investigar, ¿vale? A documentarte, a reconstruir y tal. Y bueno, llegas a 2020, que es cuando consigues la colección. Es decir, es que me imagino toda esta travesía en el desierto, ¿no? De recopilación, de tal. Quizás por una parte de ilusionarte tú en el día a día, que ves que vas avanzando, pero por otro lado dices, jolín, qué lento voy, ¿no? Bueno, el tema es que todo lleva el tiempo que lleva, porque es así. Al principio, cuando comencé, por ejemplo, las visitas a las bibliotecas para documentar estos manuscritos eran más complicadas, ahora es mucho más fácil. Había manuscritos que ni siquiera estaban digitalizados todavía. Ahora ya está todo no solo digitalizado, sino que lo puedes ver desde casa incluso. Y luego, claro, al principio cada reconstrucción de cada instrumento era una montaña gigantesca, que según vas, digamos, reconstruyendo instrumentos cada vez es más fácil porque ya vas teniendo una experiencia que te hace resolver determinados asuntos mucho más deprisa. Y luego, pues eso, volviendo al tema económico, claro, es una inversión que hemos tenido que hacer y muchas veces pues también tienes que parar porque dices, ahora no hay conciertos, no tengo dinero ahorrado, no puedo invertir dinero porque el que construye el instrumento quiere cobrar, no te lo deja y ya me lo pagarás. Entonces, desesperación nunca, porque como siempre he estado haciendo lo que quiero, escribir también es una tarea bastante ardua porque son muchísimos libros los que he tenido que consultar para luego yo hacer mi propia visión de estos instrumentos y de todo el mundo musical alfonsí. Y ya por último, Jota, ha aparecido el libro y un CD de música. ¿Cómo se puede adquirir? ¿Cómo los amantes de este tipo de música y de información, cómo pueden adquirirla? Pues la manera más sencilla de adquirirlo sería entrando en mi página web www.j con las 4 letras jmartinez.com y ahí hay un link en el cual entra a una tienda en el que pues pueden comprar la versión física, la versión digital y algunos otros libros que tenga publicados y discos y ya está, y yo mismo se lo envío a casa. Esa es la manera más sencilla, más simple. J. Martínez, ha sido un auténtico placer esta entrevista, sobre todo porque hemos aprendido mucho de algo que desconocíamos y cuando se aprende siempre uno está contento. Desconocía yo todo este trabajo. Muchas gracias y espero que continúes en esa búsqueda, en esa recopilación de materiales y bueno, suerte. Muchas gracias, Miguel Ángel, y un gustazo haber estado aquí presentándote el libro. Y a todos ustedes decirles que, bueno, los amantes de la música clásica, de la música antigua, más que clásica, antigua, tienen dos joyas que pueden adquirir y saborear.